Este es el análisis de Radiografía. George, no me quieres dejar aplaudir. Ahí sonó, ¿ah? Sonó algo. Oiga, ahí sonó algo, porque de verdad, el haber vetado esa iniciativa del diputado Javier Sucre me encantó. Hay la oportunidad ahora y al resto de los diputados a sentarse en enero cuando regresen. ¿Se visten de blanco? No, en este enero no se visten de blanco. Es en el próximo, bueno, en la próxima legislatura que inicia en julio. a partir de... Ajá. Bueno, en enero de este año, cuando regresen, agarren esta norma y revísenla, porque hay oportunidad de reforzarla, Félix. Y esas son las cosas al final que tienen que hacer. Pero estos exabruptos de presupuesto, usted que maneja esos números... Bueno, existen dos mundiales en estos momentos, Susana Elizabeth Castillo. El Mundial de Qatar, donde vimos que hay selecciones que están metiendo muchos goles. Pero existe otro mundial que inició en el 2019 en el órgano legislativo, donde hay diputados que son 9 de áreas. Goles y goles y goles tras goles. Uno de esos últimos goles es el aumento en el presupuesto de la Asamblea Nacional. Y aquí recuerdo que lo dije al principio de esta legislatura, ese presupuesto es de 143 millones de dólares. Vamos a hablar en pasado porque fue en su momento, de 143 millones de dólares. Y cuando se aprobó, hubo diputados del Partido Revolucionario Democrático que dijeron este presupuesto es de austeridad porque es más bajo que el anterior. Y aquí lo adelantamos. A medida que avanza la legislatura en la Asamblea Nacional, los diputados van incrementando este presupuesto a través de partidas. Y estos incrementos se desconocen en vista de que los medios de comunicación, específicamente los periodistas, no tienen espacios en esta comisión de presupuesto gobernada, presidida, comandada por el diputado del PRD, Benicio Robinson, porque solamente pueden ingresar los fotógrafos y camarógrafos 5 minutos y los periodistas se quedan en un salón. Ya no es como antes, cuando los diputados invitaban a los periodistas a esta comisión para hacer los apuntes y poder registrar todas las modificaciones. Pero aquí tengo los datos, Susan, de cuando ingresó o inició esta Asamblea Nacional en el año 2019 bajo la presidencia del diputado del PRD, Marcos Castillero. Un presupuesto en el año 2019 de 96.5 millones de dólares. Incrementó en el año 2020 y en plena pandemia, escuche bien, 99.6 millones de balboas. En el año 2021 a 107 millones de balboas. El año 2022 inició con 143 millones de dólares y lo que conocemos es un incremento por arriba de 80 millones de dólares, 56.2% de incremento, que esto equivale a 224.9 millones de balboas para la actual vigencia fiscal. Para el próximo año, la Asamblea Nacional ya recibió un presupuesto de 150 millones de balboas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, 150 millones de balboas es obviamente más que estos 143 millones que iniciaron en el año 2022. Es decir, que para el próximo año 2023, este presupuesto de la Asamblea Nacional, según mis cálculos, como conocedor de las actuaciones en el órgano legislativo, podría sobrepasar los 300 millones de dólares, Susan Elizabeth Castillo, porque es un presupuesto de 150 millones de dólares y llega en un periodo electoral donde evidentemente los diputados, que se dicen llamar padres de la patria, van a elegir a una figura que se va a encargar de contratar a más personas en la Asamblea Nacional, de inflar la planilla en el órgano legislativo y en vista de que no hay una figura fiscalizadora. Sí, la figura existe en una entidad, existe en nuestra Constitución, pero realmente es invisible. Hablamos del Contralor Gerardo Solís, porque hasta el momento no ha auditado la planilla de la Asamblea Nacional. ¿Qué están haciendo los diputados con este presupuesto que supera los 224 millones de balboas? ¿A qué están destinados? Todos sabemos que a los gastos de funcionamiento, porque a eso se ha dedicado la Asamblea Nacional. Susan, y hay expectativas por la nueva junta directiva que será electa en el próximo año.
para la mitad del próximo año. Lunes 2 de enero, ¿no? Probablemente, creo que esa es la fecha en Sí, el, sí, sí, sí. en el ¿Usted estará calendario. ahí? Si Dios me da la dicha y el privilegio Usted estará allí de, viendo de estar con vida. Y esa escogencia de lujo, ¿no? bueno, ya se habla que el señor Benicio Robinson podría ser el próximo presidente de la Asamblea Nacional. Ahora suenan muchos nombres. En su momento sonó el del diputado Ricardo Torres, pero el que logró la reelección fue el señor Cristiano Adames. ¿Qué pasará? Obviamente conocemos que el señor Benicio Robinson tiene mucho poder. A mi juicio, sí, el señor tiene demasiado mucho poder, como el poder de Grayskull. El señor Benicio Robinson, G-Man. creo que el poder del señor Benicio Robinson podría llegar al poder ejecutivo, casi comparado al poder del presidente de la República. ¿Verdad, ¿Y esto por qué lo digo? Porque él preside Wow. la comisión de presupuesto, que es la más relevante dentro de las 15 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Es donde se aprueba el presupuesto general del Estado. ¿Usted por qué cree que todos los diputados se quieren pelear esta comisión de presupuesto? Porque cuando llega un director de la entidad, dicen los diputados, ¿qué hay para mí? O sea, usted quiere un presupuesto de tantos millones de dólares para esa entidad, ¿cuánto tiene para mi circuito? ¿Cuánto tiene para mí? Hubo quinquenio donde figuras denunciaron que la metieron en un cuartito donde existió un matraqueo y habían diputados quiroprácticos, que eran los que lograban estas aprobaciones en la Asamblea Nacional. Estas prácticas se seguirán repitiendo, es lo que se desconoce, Susan, porque como lo dije al principio del análisis, los medios de comunicación, escuchen bien, no tienen un acceso 100% a una comisión de presupuesto, pese a que el actual presidente de la Asamblea, Cristiano Adames, siempre menciona que el órgano legislativo es de puertas abiertas para la ciudadanía. Yo le prohíbo a usted que usted me haga esas cosas cuando yo estoy tomando agua. O sea, que yo me he imaginado a los quiroprácticos de la Asamblea. Bueno. El quiropráctico es ese que hace crack. O sea, yo no me... A usted no le recomiendo ser ministra de Estado o directora de alguna entidad, porque la pueden pasar por el cuartito de la estética de los quiroprácticos. Míreme. ¿Usted cree que existe un ser, míreme, no me quiten la mirada, que a esta ciudadana le pueda hacer ese tipo de acrobacias para someterme? Sinceramente, Félix. No creo. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que son verticales cuando están fuera del gobierno, pero cuando son designadas en altos cargos, no denuncian. Yo seguiré siendo la misma hoy y siempre. El último que se atrevió a denunciar fue el administrador del canal. O ministros que llegan ahí y se dejan manipular, porque son personas que no tienen carácter y no tienen una personalidad formada. Triste y lamentable la pésima imagen en realidad que hemos tenido en los últimos años de la Asamblea Nacional de Diputados. Pero repito, como hemos dicho en esta mesa muchas veces, lo dice Feli, lo dice Hugo, lo digo yo, usted tiene la oportunidad de cambiarlo por completo rumbo al 2024. Veremos qué pasa en enero. Yo se me acaba de dar hipo y todo, mire, ¿sí? Me dio hipo y todo, Feli, porque me reí para adentro. Bueno, y la culpa sería de los electores si nuevamente le dan el espaldarazo a esos diputados, porque si usted cuestiona por redes a un diputado, usted también está en la Asamblea Nacional sesionando, porque el diputado de su circuito es la representación de usted ante el Parlamento, que es la Asamblea Nacional. La decisión está en sus manos el próximo 5 de mayo del año 2024. Voy a taparme la nariz para que se me quite el hipo. Bueno. Usted me dio hipo con eso de los quiroprácticos allá en la Asamblea. 9 de la mañana, y va a tomar el agua con la nariz tapada. Nos debemos ir mañana con más información aquí en Radiografía.